Buenas tardes, queridos hermanos de Viña del Señor. ¿Cómo están? Espero que bien, delante de la presencia del Señor. Esperando este día para poder dar una palabra de parte del Señor que puso en mi corazón para poder bendecir sus vidas. Y quiero que podamos orar antes de comenzar. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos sea ministrando y que nos sea instruyendo a través de la palabra y enseñándonos para escudriñar de buena manera lo que Él nos tiene preparado. Padre amado, gracias te damos, Señor, por estar delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, de que tú seas tomando el control de mi ser, Señor, para poder ministrar lo que está en tu corazón con respecto a esto que tú has puesto en mi corazón, Señor, para poder ser de bendición para tu iglesia, la Viña del Señor. Muchas gracias, Padre, porque yo sé que tú estás con nosotros, y gracias, Señor, porque tú nos has protegido hasta hoy día, Señor, y sé que lo seguirás haciendo. Espíritu Santo, te pido que tú puedas ministrarnos y puedas ayudarnos para dar una palabra que provenga de tu trono, una palabra fresca, una palabra de bendición. Gracias, Espíritu de Dios. Te pido que los hermanos preparen sus espíritus para que pueda llegar esta palabra de forma correcta a todo su ser, Señor, su espíritu, su alma, Señor. Muchas gracias, Papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, no hallaba qué título ponerle, pero el Señor después puso como una palabra. Le iba a poner el maná que descendió del cielo, pero terminamos poniéndole cultivando la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que así se llama la prédica de hoy, cultivando la presencia de Dios. Quiero que podamos ir primeramente al libro de Éxodo, capítulo 16. Éxodo, capítulo 16, verso 4 y 5. Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 16, verso 4 y 5. Aquí habla del maná que Dios hacía descender del cielo, que era una vez al día, y que debían ir los varones a buscarlo, los jefes de hogar, los sacerdotes, que yo les llamo en este tiempo los sacerdotes de hogar. Tenían que ir a buscar este maná y traerlo a su tienda o a su casa para hacer de bendición para su familia. Y dice que este maná tenía que ser fresco, tenía que ser todos los días, que había que irlo a buscar y traerlo a sus hogares para hacer de bendición para su familia. Miren lo que dice acá en el Éxodo 16, verso 4 y 5. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día preparará para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Amén. Entonces tenían que salir a buscar el pan diariamente, como dice acá la palabra, todos los días, pero en el sexto día tenían que ir a buscarlo doble. ¿Por qué? Porque en el día de reposo, según la ley judaica, no se podía hacer nada. Entonces recogían el doble. Pero eso era para bendición de la tienda, de su casa, de la familia, que ese varón tenía que ir a buscar este maná. Quiero que me puedan acompañar ahora a Juan capítulo 14. ¿Por qué estamos hablando tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento? Porque nosotros hemos entendido de que el Antiguo Testamento no puede ser sin el Nuevo Testamento. O sea, la Biblia no se contradice. La Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, necesitan estar juntos, y juntos traen revelación a nuestra vida, traen una comprensión espiritual a través del Espíritu Santo que nos hace entender los planes y propósitos de Dios para nuestras vidas
hoy en día, que estamos en estos postreros tiempos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que el Antiguo Testamento es como, no sé si ustedes alguna vez fueron a revelar una foto, teníamos el rollo, ¿cierto? Y para ir a revelar sacaban el negativo. Y ese negativo traía en chiquitito la foto que iba a ser revelada después, ¿cierto? Bueno, así es la palabra del Señor. Toda su palabra, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento viene siendo el negativo y el Nuevo Testamento viene siendo la foto revelada. Y eso es para nuestra vida. Así que no es que la ley ya no sirve hoy día. El Señor dijo, yo no he venido a abolir la ley, más bien he venido a cumplirla, dijo el Señor. Y es cierto, Él lo hizo. Tanto el Antiguo como el Nuevo son necesarios. Más encima nosotros estamos viviendo tiempos que los profetas mayores y menores profetizaron de este tiempo, del tiempo actual que estamos viviendo. Y también en el Nuevo habló Jesucristo, en Mateo, habló en Hebreos, en Tesalónica, en diferentes partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento y Apocalipsis, obviamente, de todo lo que está aconteciendo hoy en día. Entonces, eso es algo para que ustedes puedan tenerlo en su corazón. El Antiguo Testamento es el negativo de la foto revelada, de la revelación de Jesucristo para estos tiempos a través del Apocalipsis. Continuamos con la prédica que estábamos viendo en Juan, capítulo 14, verso 21 al 23. ¿Qué dice la palabra del Señor? En Juan, capítulo 14, verso 21 al 23. La palabra del Señor dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, dice el Señor, y me manifestaré a esa persona. Le respondió Judas, no el Iscariote, y le dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y el Señor le responde y le dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, dice, y vendremos y haremos morada con él, haremos morada con esa persona. Dice la palabra claramente del que el que tiene mis mandamientos y los guarda, esa persona es quien me ama. ¿Qué significa no solo tener los mandamientos, saberlos aquí en la mente? Eso es tener los mandamientos, tenerlos aquí en la mente. No matarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, los 10 mandamientos que nosotros conocemos, no es solo tenerlos aquí, sino que dice, y el que los guarda. ¿Qué quiere decir eso hoy en día para nosotros? ¿Y qué quiso decir también? Porque estas son palabras de Jesús. Jesús quiso decir, el que hace la voluntad de mi Padre. Guardar los mandamientos, tener los mandamientos aquí es solo tener información, solo saber que existen los 10 mandamientos, y no solo los 10, sino lo que el Señor nos demanda hoy en día a través de su Espíritu Santo. Por eso Él dejó el Espíritu Santo, para que el Espíritu nos guíe a nosotros. El Espíritu es quien nos guía. Por eso yo siempre he hecho mucho hincapié y he hecho prédicas, no solo en este año, hace 3 años atrás, que vengo hablando acerca de intimidad y de ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu es quien nos dice que escudriña hasta lo más profundo del corazón de Dios y nos los trae, nos hace comprender lo que hay en el corazón de Dios para este tiempo. Entonces, cuando la palabra dice, el que tiene mis mandamientos, es solo información, pero y los guarda, el guardar los mandamientos implica hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de mi vida. ¿Qué significa en todas las áreas? En mi área económica, hacer la voluntad de Dios, en mi área laboral, en mi área sentimental, en mi área familiar, en mi área conyugal. ¿Se da cuenta? Es en todas las áreas de nuestra vida, en mi área natural, en mi área espiritual. Entonces, hacer la voluntad de Dios es guardar
los mandamientos. Y dice la palabra claramente, y volvamos a leer, dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, dos cosas, tenerlos, información, pero también hacerlo, vida en mi vida. Hacerlo vida en mi vida es hacer la voluntad del Padre. Y los guarda, esa persona es recién la persona que me ama, dice. Y el que me ama será amado por mi Padre, dice el Señor. O sea, el que tiene los mandamientos y los guarda, esa persona me ama, dijo Jesús. Pero esa persona a la vez va a ser amado por mi Padre. Y yo me manifestaré a esa persona. ¿Qué significa que el Señor se va a manifestar? Va a empezar Él mismo a tocar nuestro interior, a que nosotros nos podamos amalgamar con nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Nos vamos a poder conectar, nos vamos a poder calibrar. Por eso la palabra también dice el apóstol Juan en primera de Juan 3, y ahí salen muchos versículos, que dice que de verdad cuando uno hace la voluntad, es una semilla que Dios pone en mí. Es una semilla y que va germinando esa semilla. Y yo cada vez se forma en mí el carácter de Cristo. Se va formando Cristo en esa semilla que va germinando, que va creciendo, se va formando Cristo en mi vida. Y por ende, dice, esa semilla ya no te permite pecar o tener ese hábito de pecado que teníamos antes. Por eso la palabra también en Marcos 7, 21 al 23 dice que solo los que practican esos pecados no heredarán el reino. Si bien es cierto, usted y yo pecamos, de repente caemos en pecado, caemos en mentiras, en malos pensamientos, en palabras que quizás deshonestas que salen de nuestra boca, o a veces tenemos resentimientos, rencores, ira, que todo eso nosotros se lo decimos al Señor: Señor, quítalo, sácalo de mí. Y yo voy a la presencia, y cuando yo miento, y yo voy delante de Él y le digo: Señor, perdóname porque mentí, o perdóname por tener este mal pensamiento con respecto a tal o cual persona. Y el Señor dice que nos vuelve a limpiar, porque eso dice la palabra. El que confiesa en 1 de Juan 1:9 sus pecados con su boca, yo, dice el Señor, soy fiel y justo para perdonarle y limpiarlo de toda maldad. Él nos limpia y nos perdona. Entonces, cuando acá dice la palabra de que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y yo me manifestaré a esa persona. ¿Cómo se va a manifestar? A través del Espíritu Santo. Va a empezar a traer convicción de pecado, va a empezar a redarguir mi corazón duro, va a empezar a decirme: no hagas esto, ve por este camino, no tomes esa decisión, toma esta decisión. ¿Se dan cuenta? El Espíritu, el que está aquí, nos empieza a guiar, y después Jesucristo mismo se puede manifestar en mi habitación cuando yo estoy durmiendo, y Él mismo va a empezar a hacer una obra tremenda y preciosa en mi vida. Entonces, cuando la palabra habla de esto, y mi Padre le amará, y después dice: y vendremos y haremos morada con Él, puede llegar un momento en el cual lleguemos a tal nivel espiritual como pasaba con Pablo. Pablo vio toda esa luz que era Jesucristo cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nosotros vamos a poder ver al Señor en algún momento de nuestra vida, en nuestra habitación. Vamos a tener tal nivel espiritual que el Señor nos va a hablar, quizás hasta audiblemente. A eso se refiere que vendremos y haremos morada. Me manifestaré a esa persona, porque está buscando de mí, porque anhela más de mí, porque es guiado por el Espíritu Santo. Y nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Lo necesitamos a diario. Lo necesitamos en nuestra vida para cambiar todo eso malo que aún queda, y que el carácter de Cristo se forme en tu vida, en mi vida. ¿Cuál es el carácter de Cristo? El fruto del Espíritu que habla Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Se tiene que manifestar carácter de Cristo, frutos del Espíritu, dice la palabra. Eso es lo que se tiene que formar. Entonces, el Señor por eso nos deja en claro estas cosas,
pero es también para que nosotros podamos entender tanto el antiguo como el nuevo. ¿Por qué les hablé del maná? Porque el maná, ¿quién es? ¿Quién es el maná? El que descendió del cielo, que hablamos en Éxodo 16, 4 y 5, era un maná físico, ¿cierto? Que ellos tenían que ir, buscar y traer para comer en la casa, para poder traer la provisión. Pero ahora nosotros tenemos un maná que no es físico ya. El Señor dijo, cuando lo estaba tentando Satanás en el desierto, le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Y mire, veamos en Juan capítulo 6, verso 48 al 51. Juan capítulo 6, verso 48 al 51. Aquí está. La palabra dice, Juan capítulo 6, verso 48 al 51. Yo soy, dice el Señor Jesús, estas son palabras de Jesús, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Se da cuenta? Por eso leímos lo del maná. Dice, yo soy el pan de vida, dice Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. El otro pan era un pan físico. Comieron y murieron. Ese pan, si lo dejaban un tiempo ahí guardado, se agusanaba. Pero el Señor dice, está diciendo por él, el mismo Jesús, este es el pan que descendió del cielo, para que el que come de mí no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, dice el Señor. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por vida a todo el mundo, dice el Señor. Entonces, el pan de vida es nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan de vida. Por eso debemos hacer la voluntad del Padre. Por eso debemos ser guiados por el Espíritu Santo, para hacer que el corazón de Dios se deleite con nosotros. Veamos Hebreos capítulo 9, verso 4. Hebreos capítulo 9, para poder comprender y poder llegar a lo que el Señor puso en mi corazón. Hebreos capítulo 9, verso 4. La palabra del Señor dice así, no sé cuánto tiempo llevo, pero no quiero hacer muy largo. La palabra dice, el cual tenía un incensario. Estamos viendo Hebreos capítulo 9, verso 4. El cual, dice la palabra del Señor, tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Las tablas del pacto es los 10 mandamientos. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas que no puede ahora hablar en detalle. De las cuales son cosas que no se puede hablar ahora en detalle. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que existía el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? ¿Qué era el arca del pacto? El arca del pacto era una urna que el Señor Dios le mandó a hacer a Moisés con madera de acacia. No les voy a dar detalles hoy en día, unas ciertas medidas de altura, de dimensión, pero que estaba cubierta de oro. Pero dice claramente que esa arca del pacto contenía dentro el maná, la vara que reverdeció de Aarón y ¿qué más tenía? Y los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley. Esto es lo que el Señor habló a mi corazón para poder ministrar hoy día. De que los 10 mandamientos que está en el arca, para
resumir, es la misma presencia de Dios que estaba en el antiguo pacto, ¿cierto? En el antiguo pacto estaba la presencia de Dios en ese lugar. Por eso la vara de Aarón reverdeció. Por eso el maná no se pudrió. Por eso le dio explícitas órdenes a Moisés el Señor y le dijo: pon el maná dentro para que sea de testimonio para las generaciones venideras de que yo di el pan en el desierto. La vara de Aarón que reverdeció, y bueno, las tablas de la ley, que eran los 10 mandamientos que tenían que regir tanto en el antiguo como ahora en la gracia que estamos nosotros. Pero ¿a qué quería llegar yo? Esto es lo importante, que los 10 mandamientos, y que leímos recién, el que guarda mi palabra en Juan 14, guarda mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, dice el Señor. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo me manifestaré a él. Y después dice: el que ama mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y le amaremos. Y vendremos, dice, y haremos morada. Padre, Hijo y Espíritu con esa persona. Haremos morada con él o con ella. Los 10 mandamientos tienen que ver con hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y sabe qué quiere decir eso igual? Es el mismo Padre. Los 10 mandamientos. Porque ahora, ¿dónde habita el Señor? En nosotros. En nosotros hay presencia de Dios, porque hay una parte de su deidad en nosotros, el Espíritu Santo. Dice que cuando le reconocemos a Él como el Señor de nuestra vida, Él viene a morar dentro de nosotros. Y ahora hay presencia de Dios. Y ahora nosotros somos como esa urna, la cual nosotros contenemos la presencia. ¿Se da cuenta? Antes era una urna, el arca del pacto, el arca del testimonio se llamaba también. Ahora, esa urna que contiene la presencia, soy yo, es usted. Somos cada uno de los que le hemos reconocido y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y tenemos que vivir los 10 mandamientos en nuestra vida, tenemos que hacerlo. Eso le compete al Padre. El maná. ¿Quién es el maná? ¿Y quién dijo que leímos recién en Juan capítulo 6, del 48 al 50? Yo soy el pan de vida. Yo soy Jesús, el maná. ¿Se da cuenta? El Padre, hacer la voluntad de Dios, los 10 mandamientos. Jesús, el maná. Y la vara. ¿Qué significa la vara? Y eso lo pueden leer después ustedes cuando quieran en Éxodo. La vara habla de autoridad. La vara es autoridad. Pero la vara también es poder de Dios. Porque ¿se acuerdan cuando tenía la vara, que era la de Aarón? Por eso es la vara que reverdeció de Aarón. Y se la pasa a Moisés. Y cuando van delante de Faraón, dice que tira la vara a Aarón. Y la vara se convierte en culebra. Y dice que se come a la otra culebra. De los hechiceros que tenía también hacían milagros, cosas. El faraón, hechiceros, brujos que tenía. Y dice que tiraron las 2 varas y la vara de Aarón se comió a la otra vara. ¿Por qué? Porque tenía poder. Esa misma vara se usó para levantar los brazos, ¿se acuerdan a Moisés? Y se abrió el mar rojo y pasaron en seco. Es la vara. La vara es autoridad. Pero esa vara también representa el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que tiene el poder. Que la palabra en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesucristo aquí cuando hizo milagros era porque Él estaba unido al Espíritu Santo. Y por eso salía poder de Él. ¿Se acuerdan cuando la mujer del flujo de sangre va y toca el borde del manto del Señor? Ahí el Señor dice: alguien me tocó. Y todos: ¿pero cómo? Sí, porque alguien me tocó con fe, porque poder, virtud salió de mí, dijo el Señor. ¿Se dan cuenta? Y eso mismo está en nosotros, y eso es maravilloso saberlo. Eso es maravilloso, porque es Dios mismo dentro de nosotros. Nosotros ahora somos esa urna, como en el antiguo pacto, el arca del pacto.
Y esa urna tenemos la presencia de Dios en nosotros. Tenemos los 10 mandamientos que debemos hacerlo, porque debemos hacer la voluntad del Padre en todas nuestras áreas de nuestra vida. Tenemos el maná, es Jesús. Jesús nos da de comer. Jesús es el alimento. Dice, el que come de mí jamás volverá a tener hambre. El que bebe mi sangre, dijo el Señor, jamás volverá a tener sed, porque esto es verdadera comida y bebida. El maná que descendió del cielo y el jugo de uva, el vino. Esta es verdadera bebida y comida, dijo el Señor. ¿Se dan cuenta? Es maravilloso saber que el Señor ha hecho algo tan precioso, de que su presencia esté dentro de nosotros. Los cielos de los cielos, decía el rey David, no te pueden contener, mas nosotros sí. Tenemos la presencia de Dios, y donde quiera que vayamos, presencia de Dios va con nosotros. Somos luz en medio de las tinieblas. ¿Se da cuenta que esto es una revelación tan maravillosa de nuestro Dios para nuestras vidas? Que no somos cualquier persona, que tenemos toda la autoridad porque tenemos espiritualmente esa vara que reverte, que es el Espíritu Santo. Tenemos esa autoridad de parte de Dios. Tenemos esa presencia y tenemos ese alimento fresco todos los días, que es nuestro Señor Jesucristo, y que Él, por sus méritos, por todo lo que Él hizo en la cruz, nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios, al reino, a todo. Es por eso que esta prédica se denominó cultivando la presencia de Dios en nuestras vidas. Sigamos cultivando la presencia, amados. Cultivemos esta presencia, porque esta presencia es la que nos va a hacer que nos mantengamos firmes, férreos para el día malo, que nos mantengamos totalmente arraigados y cimentados en Él, en nuestro Dios. Vamos a orar para bendecir la palabra de hoy en día. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos has traído comprensión espiritual de lo importante que es tu presencia en nosotros. Y que con tu presencia, donde quiera que vayamos, las tinieblas se disipan, Señor. Porque somos luz en medio de las tinieblas. Porque tu palabra dice que lo que pise la planta de mis pies, ese lugar es santo. Y yo lo creo. Y yo lo creo para nuestra iglesia también, Viña del Señor. Y para la iglesia de Jesucristo a nivel mundial. Donde quiera que nosotros nos movamos, va la presencia de Dios. Somos luz, somos sal de esta tierra. Para bendición de esta nación. Para bendecir esta ciudad de Antofagasta. Y para bendecir las naciones de la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de ser llamados hijos de Dios, por tener toda esta autoridad, por tener todo este maná que proviene de nuestro Señor Jesucristo, y porque tu presencia mora dentro de nosotros. Gracias, gracias, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, porque solamente tú te la mereces. Amado Rey de gloria y majestad. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias. Les bendecimos desde acá, de nuestro hogar, haciendo caso a las autoridades, pero sean bendecidos sus familias. Yo los bendigo con toda bendición espiritual. El shalom de Dios, el shalom de Jehová, que es el bienestar completo de Dios, venga sobre sus vidas, sobre sus familias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.